Vamos a reanudar el tema, va a ser la segunda parte, y esta vez con este título: Lo que no se trata en simposios. Hemos hablado esta mañana que habría un simposio muy importante aquí en Costa Rica, pero que habrá cierta información que difícilmente allí saldrá. Yo creo que más que difícilmente, imposiblemente. Fijaos que os he puesto algo sobre la ONU. Esta mañana alguien me comentaba precisamente sobre la bandera de la ONU, esas 33 divisiones que tiene, paralelos meridianos y otras cosas. Y es cierto, porque ya sabéis que normalmente ciertas élites se mueven entre el mundo de la numerología, mundo cabalístico, y que tantas veces va asociado a cuestiones como la que también ahora nos atañe. Pero me gustaría introducir el tema. Si antes hemos visto por la mañana un texto bíblico que hablaba de las artimañas de Satanás, mirad que aparece en Maranatha, el Señor viene. Un libro escrito por Ellen White. Bueno, es una recopilación, de hecho, de sus escritos. En la página 108 llega a decir esto: al acercarnos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestiales sean lanzados de lleno en su lucha contra la verdad, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, a los mismos elegidos, nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. ¿Os estáis dando cuenta del contexto en el que lo está situando? Al darnos la cooperación de los santos ángeles, Dios ha hecho posible que nuestra obra sea un éxito maravilloso y glorioso. Pero rara vez el éxito será el resultado del esfuerzo esporádico. Se requiere la influencia conjunta de todos los miembros de la Iglesia. Todos debemos trabajar a una, con un propósito. Todos debemos dar un mismo mensaje. Y fijaos que todo esto está en un contexto. Cuando al fin del tiempo, al acercarnos al fin del tiempo, alguien va a ser arrojado con mucha fuerza para ir contra el pueblo de Dios. Y ese fin del tiempo ya está llegando. Y ese poder de principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestiales, se encuentran por sobre nosotros en algún lado, van a trabajar en la tierra de lleno. Y mirad, ¿a quién intentarán seducir? Hasta los mismos elegidos. ¿Elegidos para qué? Para salvación. Y pueden llegar a ser seducidos por alguien, por Satanás. Y cuando llegan estos momentos nos dice: nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el último tiempo habrá algo tan fuerte que, como no discernamos, vamos a ser atrapados por las artimañas de Satanás. Por tanto, en el último tiempo, esa iluminación divina tiene que llegar al pueblo de Dios, al auténtico pueblo de Dios, no al que se llama pueblo de Dios, que hay mucho, sino al auténtico. Y estos son los que estarán en disposición para hacer lo que tienen que hacer: preparar el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? La segunda venida de Jesús. Por tanto, esto que os muestro aquí es un aviso para todos nosotros. Es un aviso para saber que Jesús vuelve pronto y algo va a acontecer, o muchas cosas van a acontecer, y la que estamos tratando ahora es una de ellas, y muy básica, que si la desconocemos, estamos perdidos. Y nosotros que debemos preparar a la gente para el encuentro con Cristo, si no argumentamos, si no mostramos, estaremos llevando a los pies de Satanás a la gente para que se pierda eternamente. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Dicho esto, vamos a hablar de armas geofísicas.
Armas que, si preguntáis a la mayor parte de la población del mundo, no tienen ni idea de qué son ni de si existen siquiera. Geofísicas, ¿qué quiere decir geofísicas? Geo, ¿qué es? Tierra. Físicas, más o menos ya empezamos a entender ese concepto. ¿Pueden haber armas que afecten físicamente a cuestiones de la Tierra? Hay gente que dice que estos son bulos, que son tonterías, que esto es totalmente falso. Nosotros hoy vamos a demostrar que eso es totalmente cierto y que hace mucho más tiempo de lo que muchos imaginan, que es un hecho. Pero de esto no hablarán en el simposio que va a hacerse aquí, seguro. Vamos a ver un vídeo. Os he dicho antes por la mañana que tendríamos algunos cuantos vídeos y que son vídeos que son realmente interesantes. En este primer vídeo vamos a ver algo de un señor llamado Nikola Tesla. Dicen que el mayor científico de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Pero que curiosamente no se habla de él en las escuelas ni en los institutos. Es muy difícil. La gente ha oído hablar de Einstein y otros, Edison, pero Tesla no les suele sonar de nada. Pues vamos a ver cómo este señor hizo algo. Generador de terremotos. ¿Cuándo fue esto? ¿Fue verdad? Vamos a ver el vídeo. Lo que habéis visto es solo un fragmento de un documental bastante más extenso. Os he querido mostrar, en principio, solo esta parte, la que tiene que ver con una máquina para generar terremotos. Tesla inventó muchísimas otras cosas, multitud de patentes. Sucedió algo con Tesla. Todo lo que él tenía, toda su documentación fue revisada. Y alguien se la quedó. Lo curioso es que hay personas que no creen que hay máquinas para generar terremotos. Nosotros vamos a ver cómo sí hay máquinas para generar terremotos. Si esto ya es bastante evidente, aún veremos otras cosas que nos van a sorprender, porque son más cercanas a nuestra mismísima época. Vamos a ver ahora la máquina de generar terremotos durante la Guerra Fría. Ya sabéis, esa tensión que había entre Estados Unidos y el bloque soviético. Y es un documental que presentamos hace muchos años, en las primeras conferencias de las series del Gran Engaño. Y había personas que creían que esto no podía ser. Pues vais a ver como un documental de una televisión francesa ya lo expuso. Esto no es ciencia ficción, no son bromas, es una realidad. Vamos a verlo. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Esto tiene sus años. La máquina de generar terremotos existía. Existe. Y curiosamente, desde que dicen que desaparece esta máquina, a partir de esos años, el aumento de terremotos no ha cesado. Ya veis también que dicen que si la aplicaran sobre una falla, ya no quieren ni imaginarse lo que podría llegar a suceder. Ni lo saben exactamente, podría ser algo caótico absolutamente. ¿Os han dicho algo alguna vez de esto en los colegios, en las universidades? ¿Por qué? ¿Habéis oído hablar al Papa, que habla tanto sobre estas cuestiones? ¿Algo de esto? Vais a ver aún bastantes más cosas. Esto que es un hecho, apenas es nada con todo lo que aún podemos llegar a mostrar. Otro vídeo de armas geofísicas, pero esta vez directamente para el cambio climático. Mayordomía cristiana de Ellen White. Habla de absortos en la búsqueda de riquezas. El enemigo trabaja ahora tan incansablemente como trabajaba antes del diluvio. Una vez más, situaciones parecidas. Mediante el uso de diversas empresas e invenciones, trabaja diligentemente para mantener las mentes humanas absortas en las cosas de este mundo. Está utilizando todo su ingenio para inducir a los hombres a obrar neciamente, para mantenerlos absortos en empresas comerciales, a fin de poner en peligro su esperanza de
de alcanzar la vida eterna. Él proyecta los inventos que ponen en peligro la vida humana. Bajo su dirección, los hombres ponen por obra lo que él inventa. Llegan a estar tan ensimismados en la búsqueda de riqueza y poder mundanal que no prestan atención aún, así dice Jehová. Él inventa y bajo su dirección los hombres lo aplican. ¿Os suena de algo lo que os he dicho sobre Nikola Tesla? Existe verdaderamente un poder detrás de los poderes, por encima de cualquier persona humana u organización humana, y es Satanás. Él es capaz de transmitir conocimientos científicos a hombres que son capaces de poner esto en práctica, y evidentemente no es para beneficiar precisamente al mundo entero. Mirad que aparece en este otro libro eventos del tiempo final. No es eventos de los últimos días, es eventos del tiempo final. Un libro que tiene recopilaciones de citas de lenguaje y no está hecho por la denominación adventista en sí, sino por una persona adventista. Pero que dice esto: a medida que el Espíritu de Dios se retire de la tierra, el poder de Satanás se manifestará cada vez más. El conocimiento que obtuvo al estar en relación con Dios como querubín, cubridor, lo usará ahora para someter a sus súbditos que cayeron de su elevada condición. Él usará todo el poder de su augusto intelecto para desvirtuar a Dios e instigar una rebelión contra Jesucristo, el adalid del cielo. En la sinagoga de Satanás, él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios agentes que puede usar para promover su propia adoración. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría mundana. Puede impartirles conocimiento científico. Él estuvo como querubín cubridor al lado de Dios. Todo lo que llegó a aprender, ahora sabe cómo aplicarlo. Él conoce los laboratorios de la naturaleza. Él sabe qué debía transmitir a las personas científicas para que hiciesen lo que ahora está sucediendo, y que no solo es por, ay, mira, una casualidad, hay un cambio climático, uy, ahora hay más terremotos, uy, ahora son cosas que pasan. No. Algo está moviéndose por detrás. Todos conocéis este juego de cartas, Illuminati New World Order. Lo presentamos en el año 2006. Era un juego de cartas hecho en 1995. Un juego de cartas de rol que fue requisado por el gobierno de Estados Unidos, que ahora se vuelve a reeditar con algunos retoques. Pero en ese juego, que ganó el primer premio a los juegos de mesa en 1995, ya hemos tratado de él, pero vale la pena recordar lo que aparece ahí, después sobre todo de haber visto lo que hemos mostrado. Huracanes, maremotos, terremotos, tornados, volcán, desastres combinados, avisos de alerta cuando va a suceder algo, un tsunami, y satélites meteorológicos. Fijaos que además un hombre debajo con paraguas, varios paraguas y lloviendo. Todo esto, ¿qué quiere decir? Pues añadamos proyector de terremotos. Cuando estas cosas aparecen en estas cartas, es por lo que ya estuvimos comentando en esa conferencia número 4 del Gran Engaño, porque había poderes que estaban trabajando para que eso fueran hechos reales. No era ciencia ficción, era una agenda Illuminati.
Y ya sabéis quiénes son los Illuminatis, quiénes los crearon, los jesuitas. Todo esto no está pasando porque sí. Y este juego estaba mostrando lo que hay por detrás, que no van a decir en ese simposio. Y añadamos la Organización Meteorológica Internacional, que dice, ya veis al científico, llévate la nube para allá, el tornado. ¿Qué pasa? ¿Se dirige? Lo hemos estado viendo. ¿Creéis que es ciencia ficción? Bueno, añadamos esto, Al Gore. Lo conocéis a este señor, ¿no? Candidato a la presidencia de los Estados Unidos, se retiró para la presidencia y empezó a trabajar intensamente por el medio ambiente. Curiosamente, antes de ser conocido de lleno por eso, ya aparecía en el juego de cartas abrazado a un tronco de árbol. Por tanto, nos lo estaba relacionando con ¿qué? Medio ambiente. Unos ojos muy siniestros, por cierto, dentro del agujero del tronco. Este señor iba a ser empleado también por los Illuminati. Es lo que nos estaba diciendo la carta. Pero este señor hizo algo, un documental llamado Una verdad incómoda. ¿Lo recordáis? Denunciando todo el proceso del cambio climático, dando muchos datos que después resultaron que esos datos, pues como que no eran exactamente datos correctos, por decirlo de un modo suave. Pero causó estragos con ese documental. Concienció a la gente de un modo impresionante a nivel mundial. Pero no ha sido lo único que ha hecho. Esto es lo que ha sacado últimamente. Una verdad muy incómoda. Ahora o nunca. Su segundo documental, después de haber pasado bastantes años. ¿Y de qué habla? Lucha como si tu mundo dependiera de ello. Y fijaros, es el mundo que va perdiéndose dentro de un reloj de arena, con una simbología de desastre debajo. El tiempo se acaba, nos decían los científicos antes, lo habéis recordado, ¿no? Y mirad por dónde. El nuevo documental medioambiental de Al Gore clausura el Festival de Tokio. Le dan bombo y platillo una vez más. Una verdad muy incómoda, ahora o nunca. Es la continuación 11 años después del famoso documental protagonizado por Gore, que defiende que la lucha contra el cambio climático ha dejado de ser un asunto únicamente político. Únicamente político, ahora ya no. ¿Qué quiere decir esto? Que es un asunto absolutamente para todos. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de este cambio, pero también está en nosotros solucionar esto, dijo por su parte la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien felicitó a Gore por volver a la carga una década después. Por tanto, ya estamos viendo que se está generando este movimiento con gran fuerza. Al Gore no cita nada de todo lo que habéis visto hace un rato. Todo es por culpa de lo que estamos haciendo los que estáis aquí, incluyéndome a mí y a otros ciudadanos de a pie. Jamás llegan a decir nada, a soltar prenda de todo lo que es una manipulación con armas geofísicas. ¿Creéis que ellos os van a hablar de Satanás dando conocimientos a los científicos para hacer todo esto? ¿Eso lo dirá el papado? Hay otro vídeo más. Y es el tráiler precisamente de una verdad muy incómoda. Ahora o nunca. Una vez más, este hombre está dando en el blanco de algunos intereses para manipularnos a todos. Pues ya habéis visto qué forma de presentar un documental de un modo tan fantástico. Una vez más, diciendo claramente que el cambio climático es un hecho. Y alguien aparece como el malo de la película. ¿Os habéis dado cuenta? Alguien contrario a todos en esto, Donald Trump, que está consiguiendo que la economía de Estados Unidos vaya bien, ¿sí? A pesar de lo que muchos quieren decir. Y se está oponiendo al cambio climático. Ha tenido encuentros hasta con el Papa. ¿Y por qué sigue así? ¿Sabéis que las profecías nos hablaban que Estados Unidos iba a coger la hegemonía mundial?
a fin del tiempo, con gran poder, Donald Trump lo está propiciando. Porque mientras otros ahora van destinando millones y millones hacia el cambio climático, ellos no. Ellos van a hacer crecer la economía de Estados Unidos. Pero claro, las cosas van pasando, desgracias más continuas, cada vez más presión, que se espera, por tanto, que haya un cambio en Estados Unidos. Y mientras el papado, Al Gore, ONU y demás están posicionándose de un modo tan claro, Trump también lo está haciendo para lo contrario. Algo va a acontecer dentro de un tiempo que hará que las cosas cambien radicalmente. Cada uno cumple su papel en la profecía y también por intereses. Las personas que están en el poder no hacen estas cosas porque sí. Habíamos hablado del reciclaje, ¿os habéis acordado esta mañana? Pues vamos a ver los símbolos del reciclaje. Mirad qué cosas. Si antes hemos hablado de las cartas IPO, de Illuminati y New World Order, aparecen también en las cartas estos símbolos en cuestión de reciclaje. ¿Quiere decir que también ellos están detrás de esta cuestión para ir mentalizándonos sobre el medio ambiente? Evidentemente esto se ha trabajado desde hace muchos años, Tened esto presente. Mirad qué curiosa forma. Es un triángulo de 3 flechas que se persiguen la una a la otra. ¿Por qué un triángulo? Porque esa forma viralidad. Lo vemos ahora también con el mundo dentro. Pero esto también tiene que ver con el reciclaje. ¿No recuerda nada a estas 2 flechas? Porque son 2 flechas. Pues sí. Es esto. Esta es la comparativa. Estos símbolos no están hechos porque sí. Tiene que ver con algo. El yin y el yang. Pues, ¿conoces el origen del símbolo del reciclaje? Resulta que la persona que diseñó todo esto se inspiró en algo y tenía que ver con cuestiones como mandalas, entre otras cosas. Qué casualidad, Una vez más, por el mundo del espiritismo. Y esos diseños surgen y desde luego nos denotan ya de dónde proviene todo. Pero por si fuera poco, aquí tenéis el resumen un poco de todos ellos. Fijaos especialmente en uno, en el tercero. Es una mandada. Descaradamente mandada. Y ahora vamos a ver algo sobre la ONU, que siguen hablando sobre el cambio climático y todos los problemas que esto conlleva. Y aparece el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. Y estas personas siguen dando datos, informes, que siguen dando pie a reconocer que el cambio climático es una evidencia y cuidado porque esto está al límite. Todo esto, y aquí de repente aparece un premio Nobel de la Paz. Y mirad qué aparece. En 2007 el premio Nobel de la Paz se concedió de manera conjunta al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y al IPCC por sus esfuerzos para construir y difundir más conocimientos sobre el cambio climático provocado por el hombre y sentar las bases de las medidas que se necesitan para contrarrestar ese cambio. Por tanto, muestran que hay un problema provocado por el hombre y ¿qué tienen que hacer entonces? Sentar las bases para producir un cambio. Se genera un problema y se da una solución. Lo que siempre ha hecho ¿quién? Las sociedades secretas. Bueno, pues estos son páginas oficiales donde se sigue hablando de más de lo mismo. Todo tiene que ver, como no, con las Naciones Unidas, la ONU y el cambio climático. Y podéis entrar en sus páginas y es, además, un reportaje tras otro con frases, declaraciones de personas muy reconocidas, como antes hablábamos, Leonardo DiCaprio, un actor que se ha puesto a defensor del cambio climático,
Y así van apareciendo otros personajes de la vida política, de un país o de otro, y seguro que los conocéis. Y todos ellos hablando de lo mismo, todo el mundo puesto en lo mismo, y todos dirigiéndose también en la ONU. ¿Y esto qué es? Convención Estados Unidos o USA, URSS, informe de la ONU. Atención a lo que vais a ver ahora, porque esto muy pocas personas lo han visto en su vida. Tenéis hasta el lugar de donde está extraído por si vosotros mismos queréis encontrarlo en vuestros ordenadores. ¿Veis lo que pone aquí? United Nations Audiovisual Liberty of International Law. ¿De dónde está extraído esto? ¿Qué dice? Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Por tanto, resulta que lo que hemos visto en esos documentales no es tanta ciencia ficción. Este informe ya habla de esa relación entre Estados Unidos y Rusia, o lo que era la URSS anteriormente, porque esto ya tiene sus años, estamos hablando sobre los años 1972, en el cual ellos hacían tratados para que no se hiciese uso de las técnicas de modificación ambiental con fines militares, con fines destructivos. Y aquí tenéis todo el documento que lo acredita. Esto no es ciencia ficción. Pero me pregunto, ¿esto lo van a mostrar en el simposio? Pues no creo que no solo muestren esto, que habla de diversos años, más allá de 1972, 1977, 78, 76 antes. Vamos a ver otros documentos que son resoluciones de la ONU. Y una vez más, lo que vais a ver, pocas personas lo han visto. Pero recomiendo que os quedéis con ello y lo podáis enseñar a quien queráis. Porque esto no es ningún invento, esto es una realidad absoluta. Primero de todo, fijaos dónde hemos de ir para encontrar ese documento. A la página oficial de la ONU, página principal de las Naciones Unidas. Y entramos en el apartado Asamblea General. Y allí empezamos a buscar el año en que algo se propició. Y claro, estas cosas hay que indagarlas, no se encuentran porque sí. Y mirad, vamos avanzando. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y se está poniendo el día, el mes, el año en que se tomaron ciertas resoluciones en la ONU. Y llega un momento en que vamos hasta aquí. Y esto que hemos marcado en rojo es 10 de diciembre de 1976. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Esto es la página oficial de ellos, 1976. Ah, ¿me lo he inventado yo? ¿Se lo ha inventado algún conspiranoico? Esto es una realidad. Y estaba en medio de toda esta cuestión. Pues lo pudimos encontrar. Allí está. Y a ver si hay declaraciones y resoluciones de la ONU. Y allí en medio estaba la que buscábamos. Y no son pocas las que hay. Pero ahora vamos a esta otra página, que ya veis que tiene que ver con alguien. ¿Os suena el símbolo de arriba? A la izquierda, la Cruz Roja. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Y mirad qué título. Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Habían recopilado el mismo artículo o resolución de la ONU y hablan de ello y lo exponen. Y va dando detalles y vamos a leer alguno. Convención en MOD, prohibición de la utilización del medio ambiente como medio de combate. La finalidad de la Convención en MOD es evitar que se utilice el medio ambiente como instrumento de guerra, prohibiendo la manipulación deliberada de los procesos naturales que pueden provocar fenómenos tales como los huracanes, maremotos o cambios en las condiciones climáticas.
¿Qué es? ¿Una falsedad esto? Resulta que no existe. Mira por dónde. Prohibiciones. Los Estados partes en la Convención se comprometen a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado parte. Se comprometen, dice. Los Estados partes se comprometen también a no ayudar ni alentar ni incitar a ningún Estado, grupo de Estados u organización internacional a realizar esas actividades. Las técnicas de modificación ambiental a las que se hace referencia son las que tienen por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o la estructura de la Tierra. ¿Os dais cuenta hasta qué magnitud puede haber de armamento geofísico tan impresionante? ¿Van a decir algo los señores del Vaticano al respecto en el simposio que va a haber aquí en Costa Rica? Prácticamente ya. Seguirán mintiendo. Seguirán preparando el mundo para que vaya en conjunción para un objetivo que ellos buscan. Y vamos a denunciar claramente cuál es. Y aún sigue. Y así podemos ir encontrando más datos. Fijaos también en esto. Los efectos vastos cubren una superficie de varios cientos de kilómetros cuadrados. Los efectos duraderos cubren un periodo de varios meses o el tiempo de una estación. Los efectos graves provocan una perturbación o un daño grave y notorio para la vida humana, los recursos naturales y económicos u otras riquezas. Es impresionante la devastación, lo implica todo. Y sigue. Y va hablando. Es que es impresionante, fijaos. Además, en los acuerdos interpretativos se da una serie de ejemplos no exhaustiva de los fenómenos que pueden ser causados por la utilización de técnicas de modificación ambiental. Y cita ahora: terremotos, maremotos, deterioro del ecosistema de una región, modificación de las condiciones atmosféricas, nubes, precipitaciones, ciclones y tornados, de las condiciones climáticas, de las corrientes oceánicas, del estado de la capa de ozono o de la ionosfera. Impresionante, ¿eh? Estas armas geofísicas existen. Resolución de la ONU directamente, expresamente en los años 70 y pico, porque ya existían. Acuerdos entre naciones para que no se llevaran a cabo. Y no se ha hecho ni caso. Porque desde entonces, más que nunca, todo esto se ha producido. Y nos hacen creer que esto pasa porque nosotros contaminamos con nuestro cochecito y cambiamos el clima y generamos las mil y una desgracias y ya está. Y a mí no me subvenciona ninguna petrolera, ¿eh? Ni una, ni ganas. Pero hay que decir las cosas como son. Claro que eso contamina, claro que eso es malo para la salud, por supuesto. Pero no podemos adjudicar las desgracias del mundo entero con toda la cantidad de cosas que están pasando a la culpa del ser humano que va a dos patitas por la calle. Eso es mentir. Eso es manipular. Pero el Vaticano es especialista en manipular a la gente desde hace muchísimos cientos de años. Y va siguiendo. Y aquí te lo tenéis todo para que en vuestras casas podáis verlo y podáis sacar copias, ir a la página original, mostrarlo a quien queráis. Nadie puede deciros con esto que es mentira, que les estáis engañando. Lo que vais a hacer con todo esto es información que la gente de este mundo necesita conocer, porque la trampa del Vaticano está a punto de caer sobre todo el mundo entero. Nadie se va a escapar. Todos los países están sucumbiendo a los planes. Y aquí tenéis aún más, Comité Internacional de la Cruz Roja, donde dan datos adicionales que no aparecen en el otro documento. Y es de lo mismo. Fechado el 10 de diciembre de 1976. ¿No es impresionante esto? Pues aquí lo tenéis. Os lo paso despacio para que en vuestros hogares, si queréis verlo con tiempo, podréis ir mirando punto por punto, artículo por artículo. Vamos a destacar este. El artículo 2, que dice: a los efectos del artículo 1, la expresión técnicas de modificación ambiental comprende todas las técnicas que tienen por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales,
la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera o del espacio ultraterrestre. Esto no lo decía el otro documento, este termina de explicar esta parte final. Prácticamente todo es manipulable, prácticamente todo es capaz de generar desgracias impresionantes sobre la humanidad. Y ya hemos visto que alguien había inspirado a científicos para hacer esto. Y hay gente que no quiere creer que existe Satanás. Pues por desconocer las profecías, la gente, o por rechazarlas, se va a perder. Porque vamos a creernos sus artimañas. Lo que la Biblia nos decía, no desconozcáis las artimañas de Satanás. Y en el último tiempo, antes del retorno de Cristo, que tan cerca estamos, ahora lo estamos viendo con más claridad que nunca. Dios da luz a su pueblo. Era la promesa y es un hecho. El artículo 10 también nos dice: la presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias debidamente certificadas a los gobiernos de los estados, etcétera, etcétera. Es curioso porque precisamente el Secretario General de la ONU, ex Kofi Annan, ha ido a ver al Papa, lo hemos visto esta mañana, y han hablado hasta de cambio climático y lo que hay que hacer para evitarlo, pero jamás citan nada de esto. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Kofi Annan desconoce de este documento? ¿Quién se cree eso? Cuando son gente que están tan bien informada de lo que pasa en el mundo y mueven tantas cosas. ¿Y creéis que Guterres, el actual portugués, tampoco sabe nada de esto? ¿Sabéis que hay documentos que no os muestro aquí donde aparecen todos los países firmantes y España es uno de ellos? Y jamás se dice nada públicamente de esto en ningún medio de comunicación. Pues esto es una vergüenza absoluta. Y bien, hasta aquí llega la página, en consecuencia. Si esto os ha parecido poco, mañana vamos a tener la continuación, donde mostraremos precisamente los textos proféticos que aclaran qué iba a pasar en el último tiempo con todo esto y dónde va a llevar esta trama que el Vaticano está oyendo a través de las sociedades secretas como la ONU, para llevar al mundo a un objetivo, para dar una solución a esta desgracia mundial que está aconteciendo y que irá más. Y cuando sepamos ese objetivo, podemos decírselo a todo el mundo: preparaos porque ahora viene esto. Y cuando las cosas sucedan, si antes las hemos dicho, la gente va a creer. Si no lo hemos dicho antes, ¿qué podemos esperar? Jesús lo dijo: os digo todo esto antes que acontezca, para que cuando suceda, creáis. Y pensad, como dice el apóstol Pablo, las palabras de la Biblia están escritas especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y estamos en los fines de los siglos, porque Cristo vuelve muy pronto. Y eso eran señales del retorno de Cristo. Las profecías nos lo indicaban. Pues ya va siendo hora que sepamos la verdad, porque queda poco tiempo. Ellos lo decían: queda poco tiempo. Sí, queda poco tiempo. Vamos a terminar aquí y mañana le damos con la tercera parte.